de las personas que nos acompañan, pues ya tienen el hábito, alguien tendrá el hábito de la lectura, alguien tendrá el hábito de levantarse a las 6 de la mañana y hacer ejercicio, el hábito de una buena alimentación. También hay hábitos malos hábitos, ¿no? Como podría ser el fumar, por ejemplo. Pero el mensaje es que estos hábitos los hemos desarrollado a lo largo del tiempo y no nos hemos dado cuenta del esfuerzo porque naturalmente desarrollamos los hábitos para los que somos buenos, los que nos gustan. El problema está cuando queremos hacer algo para lo que no somos buenos. Si yo no tengo el hábito de la lectura o el hábito de correr, porque no lo hago, porque no me genera la pasión, porque no es algo que disfrute, pero si lo tengo que hacer, el problema es cómo puedo disfrutar algo que me causa dolor y que al principio además me resulta difícil, ¿sí? Y la respuesta es poco a poco, pequeños pasos logran grandes distancias. Y lo que les quiero comentar es que la investigación nos ha demostrado, ¿sí?, que sí podemos ser buenos y sí podemos disfrutar de cosas que a lo mejor inicialmente pensábamos que estaban fuera de nuestro alcance. Esto quiere decir, ¿sí?, que todos podemos correr un maratón, aunque creamos que es imposible para nosotros, ¿sí?, porque no tengo el entrenamiento, la resistencia, el físico, el peso, etcétera. Es imposible para mí, pero la investigación ha mostrado que sí podemos y eventualmente podemos llegar inclusive a disfrutar. Pero primero, para lograrlo, tenemos que crear el hábito de correr, ¿sí? Si quiero correr un maratón, algo que no hago, pues si ese me lo pongo como objetivo, pues antes de hacerlo tengo que empezar a crear el hábito. Entonces, si pensamos, vamos a usar la analogía de correr, ¿sí? Tenemos que empezar a despertarnos todos los días a las 6 de la mañana. Al principio va a ser difícil, ¿por qué? Porque preferimos quedarnos acostados en la comodidad de nuestra cama. Salir de esa zona de confort, sí, es la primera barrera que tenemos que romper. Entonces, para desarrollar un nuevo hábito, tenemos que desear, querer y tomar la decisión de salir de esa zona de confort. Pero si nos empezamos a levantar temprano por un par de días, de repente ya nos vamos a dar cuenta que nos despertamos de manera natural, inclusive unos minutos antes de que suene el despertador. Ya estamos construyendo ese hábito. Luego tenemos que empezar a correr distancias pequeñas, ¿sí? No voy a correr de la noche a la mañana, este fin de semana pues ya me voy al maratón, ¿no? Empiezo a correr a lo mejor 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5, 10, 15 minutos para empezar. Me van a doler las piernas, voy a querer parar. Ese dolor es la segunda barrera que tenemos que superar. Sí, en todos los procesos de cambio siempre hay dolor. Pero después de unos días vamos a estar corriendo sin esfuerzo y ya que lo logremos nos vamos a dar cuenta que podemos aumentar nuestra distancia. Ahora, cada vez que hagamos un ajuste, ahora empecé corriendo 1 kilómetro, al principio me dolía, luego ya se me hizo natural y ya corro el 1 kilómetro sin ningún problema. Ahora quiero pasar a 5 kilómetros, ¿no? Cada ajuste, pasar de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10, todos esos ajustes siempre van a generar dolor. Pero una vez que lo hemos hecho un par de veces, nos vamos a acostumbrar, ¿sí? Acostumbrar al dolor. Lo vamos a hacer de manera natural, pero además vamos a entender que es parte del proceso. Ese dolor que vivimos es parte de ese proceso de ser mejor, parte de ese proceso de ser aprendizaje y que es temporal. Sí vivimos, sufrimos el dolor, pero eventualmente es temporal. Y entonces vamos a desarrollar el hábito, ¿sí?, de romper esas barreras, ese umbral, ¿sí?, cruzar esos umbrales de dolor, y para ese momento nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos ninguna barrera, que podemos enfrentar cualquier reto. Y finalmente, ¿no?, después de un día de entrenamiento, un fin de semana por la mañana, terminar el entrenamiento con un gran desayuno y un buen café, no solo es una gran manera de iniciar el día, pero es ese reconocimiento, es esa celebración, ¿no?, de haber
haber corrido bien 1 hora por la mañana, lo cual nos va a hacer y nos va a dar un reforzamiento positivo para que lo disfrutemos y lo queramos hacer cada vez más y de manera más acelerada. Bueno, en el tema de innovación es exactamente lo mismo. Innovar no es una meta, es un camino de mejora continua. Sí es doloroso al inicio porque nos va a sacar de nuestra zona de confort y en el proceso vamos a fracasar muchísimas veces. Pero no hay innovación sin fracaso, no hay innovación sin dolor. Al igual que correr, tenemos que desarrollar ese hábito. Y la presentación de hoy, el webinar de hoy, pues es una invitación a iniciar. Y sobre esto es lo que tengo el contenido preparado. No sé qué botón presioné, pero si me hacen co-host otra vez para poder proyectar la presentación. Adelante. Gracias. Muy bien. Entonces. Ok. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, los 3 temas que vamos a ver hoy. Innovar o morir, ¿no? Un reconocimiento de que hay una necesidad de que si no innovamos, vamos a salir del mercado. ¿Qué aprendizajes podemos tener del caso de Israel? Hace unos años me invitaron a conocer el ecosistema emprendedor. Fue una gran experiencia y les quiero compartir algunos de mis aprendizajes y cerrar ya el tema de cómo iniciar generando este hábito. Bien, Charles Darwin, ¿no? Uno de los naturalistas más famosos del mundo en su teoría de la evolución de las especies, nos dice, pero esto aplica también para las organizaciones, que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y abajo podemos ver algunos de los ejemplos de empresas que fueron empresas globales, Fortune 500, líderes internacionales en su industria y que hoy desaparecieron. Y desaparecieron porque no vieron la innovación que se estaba generando y no pudieron adaptarse a estos cambios. Kodak era líder en fotografía y fue desplazado pues, por la fotografía digital, por Instagram. Borders no creía que fuera posible que la gente comprara libros en línea y mucho menos que los lea en una tableta. Yo personalmente no puedo leer un libro completo en la computadora, en una tableta. Yo sí lo necesito ver impreso y me gusta verlo impreso. Pero yo no soy el mercado. Mis hijos hoy, los jóvenes hoy, se pueden leer un libro completo en un celular, ¿sí? Ellos ya nacieron con esa tecnología. Si no estamos pendientes de esos cambios que se están dando en el mercado, nuevamente el mismo mercado nos va a ir desplazando. Blockbuster con Netflix, Nokia era de las mejores celulares, pero no se dio cuenta que no solo era la tecnología, sino todos los datos, ¿no? Los servicios que están atrás. Entonces, si no logramos innovarnos, vamos a desaparecer. Y eso lo hemos vivido. Tuvimos 3 años de pandemia que puso en estrés nuestros modelos de negocio y aquellas empresas que no lograron adaptarse ya no están con nosotros. Nosotros estuvimos aquí porque pudimos adaptarnos, innovar, hacer los ajustes, reinventarnos que nos permitieron hoy estar aquí. Pero ¿qué viene después? Veamos esta curva. Esta es la curva del crecimiento acelerado de la tecnología. Y vean cómo cada vez las innovaciones tecnológicas son cada vez más aceleradas. Partamos de la imprenta en 1400, ¿sí? Pasaron 200 años hasta que se inventó el telescopio. Pasaron otros 150 años hasta el motor de vapor. Unos 50 años más aproximadamente hasta que tuvimos el foco incandescente. 50 años más para ver los teléfonos y los autos. Unos 100 años que llegó el hombre a la luna, ¿sí? Más o menos hace 70 años, en los 70, principios de los 70, llegamos por primera vez a la luna. Y luego se empezaron a desarrollar los microprocesadores y derivado de los microprocesadores y de la tecnología,
vean la cantidad de innovaciones que hemos vivido nosotros, todos nosotros en esta generación. A mí me tocó usar computadoras todavía antes de las 286, ya no me acuerdo, las 64K, luego 286, 386, etcétera. El procesador de palabras, el sistema operativo MS2 antes del Windows, los primeros celulares, esto que para nosotros ya es tan natural, ¿sí? Se desarrollaron en los últimos 20 años. Los autos híbridos, el buscador de Google, los autos que se manejan por sí solos. Todo esto ha sido la tecnología de los últimos 3, 4, 5 años. El mensaje que les quiero transmitir es, antes la innovación era muy lenta, eso generaba un mundo muy estable, pero en un proceso donde la innovación es acelerada, hoy ya no podríamos determinar con certeza cuáles son los retos que vamos a enfrentar en 5 años, ¿sí? Porque en 5 años el mundo va a ser totalmente distinto, la tecnología va a ser significativamente diferente. Y veamos los distintos impactos de la tecnología, ¿sí? Y del enfoque, sobre todo también de la economía global. Esta tabla muestra el número de años que le tomó a cada uno de los productos o industrias llegar a 50 millones de usuarios. Y no voy a revisar todos, pero las aerolíneas y los automóviles les tomaron más de 60 años para que hubiera 50 millones de usuarios. Las computadoras y los teléfonos celulares les tomó de 12, 14 años. Internet llegó a 50 millones de usuarios en 7 años. Facebook, 3 años, logró 50 millones de usuarios. Instagram en 17 meses. Pokémon en 19 días. Esta es la economía en la que hoy nosotros trabajamos. Es una economía digital, es una economía global altamente competitiva, ¿sí? Donde tenemos alcance, en el momento que sacamos un nuevo producto, prácticamente ese producto ya tiene alcance global. Pero ¿eso qué implica también? La competencia. Hoy la competencia llegó a todos los rincones del mundo y tenemos que estar pendientes de esa competencia. Estos procesos de innovación tecnológica han hecho que la expectativa de vida de las empresas disminuya. Y es precisamente por estos procesos que se llama innovación destructiva o innovación disruptiva, ¿sí? Vean en 1995 cómo la expectativa de vida de una empresa Standard & Poor's, o sea, de las empresas globales más grandes del mundo, era de 60 años. Pero esa expectativa ha disminuido y se espera que para el 2017 la expectativa de vida ande alrededor de los 10 años. ¿Y por qué? Porque va a llegar el Netflix, ¿sí? de blockbusters, porque va a llegar el Airbnb de los hoteles Hilton, porque va a llegar el digital, el Instagram del Kodak. Van a llegar las nuevas tecnologías digitales o en materiales que van a poner, así como la pandemia puso en riesgo nuestro modelo de negocio, nos tuvimos que reinventar continuamente y cada vez de manera más acelerada, va a haber nuevos procesos de innovación que van a poner en reto nuestro modelo de negocio. Y por eso la necesidad imperativa de poder, de desarrollar esa capacidad de innovación. Estas empresas, ¿sí? Las que han sustituido las viejas, ¿qué tienen en común? Una propuesta de valor digital, apuestan al talento y empoderan a las personas, porque es el talento el único que los va a llevar a las siguientes etapas. Y la regla del juego es la innovación. Y sí, claro, en esta lámina estoy mostrando ejemplos 100% digitales, pero lo mismo la industria automotriz, la industria de la manufacturera, la industria robótica, no solo la industria de la construcción ha innovado y ha incorporado una estrategia de datos, no solo para mejorar la logística, para mejorar la entrega, para optimizar inventarios, pero también darle un seguimiento a la maquinaria, determinar anticipadamente cuándo
se requiere dar mantenimiento y todas esas eficiencias mejoran nuestra competitividad. Y la certeza que tenemos es que si nosotros no mejoramos nuestra competitividad, si nosotros no mantenemos esa ventaja competitiva, nuestra competencia lo va a hacer y nuestra competencia está en todos los lugares del mundo y si no estamos a la par, nos vamos a desplazar. Y por eso es la necesidad de innovar o morir. Bien, entrando en este segmento, les quiero platicar de Israel. Israel hoy se le conoce como Startup Nation. Hay un gran libro, el que estoy aquí proyectando, publicado por Dan Senor o escrito por Dan Senor y Saul Singer, que habla de todas las ventajas de Startup Nation, de Israel. Es todo un ecosistema en el que participa gobierno, participa academia, participa la industria, fondos de inversión, empresas, la sociedad en general para desarrollar este ecosistema que es altamente productivo. Yo tuve la fortuna de ir hace unos 4 o 5 años, me invitaron a conocer el ecosistema emprendedor y me quedé con 4 grandes lecciones que les quiero compartir. La primera es el tema de escasez. Imaginémonos Israel, esta es una foto de Israel, un entorno árido, semiárido. Imaginemos más o menos Baja California, ¿no? La península de Baja California. Israel hasta podríamos pensar que es una península o inclusive una isla, porque sí, por un lado está el mar, pero del otro lado pues hay países que son enemigos, están constantemente en guerra. Pero esta escasez, ¿qué ha hecho de Israel? Transformó su paisaje en entornos altamente productivos, producción agrícola. Y fue esa necesidad, la escasez, esa necesidad que los motivó a innovar, a usar al máximo todos los recursos limitados que tenían. Y aquellos que conocen la historia de Israel, Israel inventó muchas tecnologías, pero una de las más conocidas hace muchos años, el riego por goteo, ¿sí? Para que a cada planta le toque la gota que necesita de agua y que no se desperdicie nada de agua. ¿Y por qué no se debe desperdiciar nada de agua? Pues precisamente porque es escaso. El problema es que cuando tenemos abundancia de algo, nos encontramos en nuestra zona de confort y como les mencioné anteriormente, la primera barrera que tenemos que dominar o eliminar es esa zona de confort. Y en este caso, de manera natural, pues la escasez pues no les permitía estar, no había zona de confort. Ahora, ¿esto qué implica en el tema de emprendimiento, innovación y emprendimiento? Y la lección es muy interesante. Israel obviamente tenía que empezar a producir, ¿sí? los alimentos, a desarrollar la industria agrícola. Pero su objetivo no fue el producto final, no fue ponerse a producir, sino el enfoque fue la agricultura, es cómo desarrollo yo la capacidad de la tierra. Y en el tema de innovación y emprendimiento es lo mismo. Son 2 actividades, innovación y emprendimiento, que se desarrollan de manera natural, pero se desarrollan de manera natural si las condiciones de la tierra son óptimas. Es como una semilla. Yo pongo la semilla en una tierra desértica, pues va a crecer una plantita chiquita, pero si la tierra es fértil, esa semilla va a crecer, ¿no? Y va a ser un girasol, un gran girasol. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es en nuestra organización, el entorno, la tierra, ¿sí? Las condiciones de la organización son las adecuadas para que los procesos de emprendimiento interno o los procesos de innovación se den de manera natural y florezcan. No es un problema de ingeniería, no es un problema de optimización, véanlo más como un problema de agricultura, ¿sí? De desarrollar las condiciones para que la innovación y el intraemprendimiento o emprendimiento interno florezcan de manera natural. Ese es el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje es la incertidumbre. Vean más o menos, este es el mapa de
de Israel. Y nuevamente, si pensamos en tamaños, ya mencioné, es una geografía semiárida, más o menos del tamaño de Baja California. Y yo diría que es una isla, porque si bien solo hay mar de un lado, Israel ha estado en constante guerra, ¿sí? Desde que se constituyó. Y bueno, yo no soy experto y esta no es una clase de historia ni de geopolítica, y seguramente la guerra trae muchos problemas para la población. Yo lo que les quiero hablar aquí es esta situación, esta realidad en la que ellos viven, qué habilidades ha desarrollado. En Israel es muy interesante. Todos los jóvenes, cuando terminan prepa, es decir, más o menos a los 18 años, van al servicio militar. Hombres y mujeres, es obligatorio para todos el servicio militar. Dos años para las mujeres y 3 años para los hombres. Y cuando hablamos de servicio militar, ahí el servicio militar es ir a entrenar para la guerra y están directamente confrontados con el enemigo. Pero, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Qué es lo que aprenden los jóvenes? Primero, en estos 2 años, estos jóvenes, hombres y mujeres, pues tienen su arma, tienen su ametralladora y viven con ella. Inclusive los días que tienen libre, el sábado, el domingo o viernes o sábado, ¿no? en Israel, y salen a descansar, a visitar a sus amigos o visitar a su familia o van a la playa, van con su arma. Y no es cualquier arma, es una metralleta y la llevan chavos de 18 años, llevan su metralleta atrás, están de vacaciones, están en su día libre en la playa, pero ahí la tienen que vivir. A ver, imaginémonos nosotros, yo, mis hijos, nuestros jóvenes aquí en México, en Polanquito, en la Zona Rosa, en Plaza Arts, no sé, en algún centro comercial el sábado, nuestros chavos de 18 años con una metralleta, no, híjole, es muy difícil de imaginar, pero esa es la realidad. Y desarrollan tal sentido de responsabilidad, ¿sí? Que eso va a tener un impacto adelante en la vida futura de esas personas, ¿no? La responsabilidad, la disciplina que se requiere para la vida. Lo otro que aprenden estos jóvenes es que vamos a suponer, en su pelotón de entrenamiento, pues puede estar el hijo del banquero, el hijo del gran empresario, pero también puede estar junto el hijo del zapatero o del panadero, ¿sí? Y están en el mismo pelotón y la vida de ellos depende de ellos mismos. Esta interacción genera una gran cohesión social, ¿sí? Y por eso creo que todos podemos reconocer en la comunidad. Y yo no soy de Israel para nada, pero reconozco en esa comunidad ese sentido de apoyo que se han dado a lo largo de los años, y precisamente por un tema de supervivencia, pero un gran aprendizaje, ese sentido de cohesión social. Creo que o sea, es un gran aprendizaje para muchos países, particularmente para países como México. Pero, y el otro aprendizaje es finalmente, pues, ¿cómo me preparo para la guerra? Mi enemigo, pues nunca me va a decir, oye, en 2 días voy a atacar aquí en el kilómetro 27 de la frontera y en 4 días y este es mi plan de trabajo, entonces yo me voy preparando. No, para la guerra tenemos que estar preparados para actuar de manera inmediata ante cualquier evento. ¿Sí? Entonces los jóvenes en su proceso de entrenamiento pues no saben en la mañana si ese día van a correr un maratón, si ese día se van a echar a nadar o van a hacer lagartijas o van a hacer una caminata en el desierto o se van a poner a construir barracas o no sé qué tienen que hacer. Entonces todos los días tienen que prepararse para cualquier escenario. Esta experiencia muy dura, ¿verdad? Y nuevamente no es darle un sentido positivo a la guerra, pero es reconocer una realidad, y el mensaje que nosotros tenemos que llevar es como sin nosotros, que afortunadamente vivimos en un entorno de paz, ¿sí? ¿Cómo podemos ponernos en esta situación donde visualicemos que la necesidad de innovación es un tema de supervivencia, como ellos lo viven? Y reconocer que la innovación, esa capacidad de adaptarse, se entrena.
y es un tema de todos los días. El tercer aprendizaje que les quiero compartir de Israel es la importancia del talento. Nada más para que se den una idea, Israel tiene uno de los índices más altos de nivel educativo del mundo. El 80% de sus universidades son universidades top 100, de las mejores universidades del mundo. Es el país con el mayor nivel de emprendimientos per cápita, el más grande a nivel mundial. Hay más de 500 fondos de inversión que están establecidos en Israel y que están buscando el talento desde que son jóvenes universitarios. Y aquí una gran experiencia, una anécdota que me gustó mucho, los fondos de inversión cuando están viendo el pitch, ¿no?, de un joven emprendedor, una empresa, y para decidir en qué empresa o en qué emprendedor, una pregunta que hacen o algo en lo que buscan es si el emprendedor ha tenido fracasos, ¿sí? Y si llega un emprendedor y le dice, no, yo nunca he tenido un fracaso, yo siempre he sido exitoso en todos los emprendimientos que he realizado, lo más probable es que los fondos de inversión no inviertan en esa persona. Por otro lado, si una persona dice, sí, yo ya tuve un fracaso, hice este emprendimiento, hice estos ajustes, lo tuve que cerrar o hice este cambio a los modelos, ese le da mucho valor y lo valoran mucho los fondos de inversión. ¿Y por qué? Porque la realidad es que dos temas. Primero, no hay proyecto, ¿sí?, que no tenga obstáculos en el camino. No hay nada que hemos hecho nosotros, ¿no? No hay ningún proyecto que seguramente ustedes han desarrollado que no se ha encontrado un obstáculo en el camino. No importa qué tan bien lo hayan planeado, se van a encontrar obstáculos en el camino. Entonces, hay que desarrollar esta habilidad de enfrentar los obstáculos, reconocer los errores, aprender del camino y poder mejorar. Entonces, los fondos de inversión saben, oye, este modelo de negocio, esta innovación está padrísima, pero va a tener problemas. Ese es un hecho. Se va a enfrentar problemas. Entonces, es mejor que el emprendedor, que el CEO, que la persona que vayan a contratar, ¿sí?, haya ya vivido esta experiencia de fracasos pasados, porque lo va a hacer una mejor persona, porque lo va a hacer más madura, porque va a aprender a escuchar, a reconocer, a aprender de sus errores y ese aprendizaje llevarlo a su nuevo emprendimiento. Y ese es el enfoque en talento. Aquí hay un libro que yo les recomiendo mucho, Who se llama, porque dice, nosotros como líderes, como CEO de la empresa, la pregunta más importante que nos tenemos que hacer no es qué vamos a hacer con la empresa, no es hacia dónde tenemos que ir. Muchos ya lo tenemos definido, pero la mayoría de nosotros fallamos en la implementación. El reto es elegir al talento, ¿sí?, a las personas, porque todo eso que queremos hacer, la visión que planteamos para la organización, la vamos a ejecutar a través de alguien más. Entonces, tener las personas correctas en las posiciones correctas es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer. Y algo que hace el talento, y el talento de hoy es cuestiona el status quo, es decir, continuamente se está preguntando, oye, ¿no habrá una mejor manera de hacer las cosas? ¿Sí? Y siempre encuentran una mejor manera, y entonces están continuamente innovando. Esta es la importancia del talento. Ahora, reflexiones para llevarnos cada uno a nuestras empresas. Cuestionar el status quo no solo significa cuestionar el cómo hacemos las cosas hoy y preguntarnos si hay una mejor manera de hacerlo, lo cual está bien. También significa cuestionar al liderazgo, cuestionar al director general, cuestionar al jefe. La cultura organizacional en sus empresas permite que esto se dé con facilidad en un entorno de seguridad psicológica, en un entorno de diálogo, de conversaciones donde se puedan cuestionar las decisiones, cuestionar el liderazgo y encontrar el mejor camino. Eso sí, una vez habiendo tomado una decisión, todos
remando en la misma dirección, sin lugar a duda. Pero esos espacios para cuestionar el status quo existen en su organización, es uno de los aprendizajes que me llevo. Y el último, hablando concretamente de la experiencia de Israel, growth mindset. ¿Sí? Growth mindset es un término desarrollado por una psicóloga de la Universidad de Stanford, Carol Dweck, y que encontró que generalmente hay dos tipos de personas o dos tipos de organizaciones. ¿Sí? La de fixed mindset y la de growth mindset. ¿Sí? Y la de fixed mindset asume que el talento ya está dado, ¿sí? Y que no se puede aprender o desarrollar más el talento. Entonces, ante esa mentalidad, ¿sí? Para mí en un fixed mindset es importante mostrar mis capacidades, no equivocarme, ¿sí? O en caso de equivocarme, tratar de ocultarlo y a lo mejor minimizar la competencia. Pero por otro lado, el growth mindset reconoce que es un proceso de aprendizaje, que el talento se adquiere y que continuamente vamos creciendo como personas y vamos aprendiendo más, uno. Y dos, que la mejor manera de aprender es en el error. Entonces no hay miedo a equivocarse, no hay miedo a fracasar, porque reconocemos en el fracaso, ¿sí? Ese proceso de aprendizaje, ese proceso que nos va a llevar a ser mejor, que nos acumula experiencias. Y entonces, por lo tanto, las decisiones que tomamos hacia adelante cada vez son mejores. Es un proceso de crecimiento continuo. El aprendizaje es que en nuestra organización tenemos que desarrollar esa cultura de growth mindset. Esa cultura de growth mindset, de no tenerle miedo al fracaso, porque reconocemos en el fracaso un proceso de aprendizaje, de hacernos mejor, de tomar mejores decisiones, es la que nos va a permitir salir de nuestra zona de confort. Porque solo saliendo de nuestra zona de confort es como podemos empezar a innovar. Un fixed mindset, no tiene una persona o una organización con un modelo de trabajo fixed mindset o modelo de pensamiento no tiene capacidad de innovación. No tiene, no quiere, no puede, porque no quiere salir de su zona de confort, porque tiene miedo al fracaso. Una organización que fomenta el growth mindset se empieza a dar de manera natural. Ahora, ¿esto qué implica para las organizaciones? Y háganse ustedes esta pregunta. Cuando alguien hace una propuesta de innovación y lo echan a andar, y a lo mejor resulta un fracaso o se comete un error en el camino, ¿cuál es el comportamiento natural? ¿Lo castigan? ¿Sí? ¿Lo castigan por haberse equivocado? ¿O asumen que el error es parte de ese proceso de aprendizaje en vez de ponernos a echar culpas de por qué no salió bien? Tratamos de entender cuál fue el origen de la problemática, corregirlo y salir adelante, ¿sí? Porque la cultura organizacional, y es nuevamente regresando a la analogía de la agricultura, la cultura organizacional es empezar a crear el entorno donde la innovación, el emprendimiento se pueda dar de manera natural. Y ya para entrar hacia la parte final, lo anterior fueron las experiencias de Israel, que es un gran caso y les recomiendo mucho el Startup Nation, porque junto con Silicon Valley son de los dos polos de innovación y de emprendimiento a nivel global. Quiero ahorita tocar unos temas de el hábito. O sea, cómo podemos, si ya reconocimos que hay una necesidad imperativa y algunas ideas de cómo lo podemos hacer, bueno, cómo podemos generar este hábito. Y lo primero es reconocer que tenemos obstáculos, ¿no? Yo les mencioné, si quiero correr el maratón y tengo que levantarme a las 6 de la mañana para entrenar, pues el primer obstáculo es levantarme de la cama, porque en la cama yo estoy en mi zona de confort, ¿verdad? Quiero quedarme ahí calentito y me cuesta trabajo. Pero los grandes obstáculos es salir de esa zona de confort, tomar la decisión de que se tiene que hacer. Perderle o el obstáculo es el miedo al fracaso, miedo al experimentar, miedo al cambio. Lo que tenemos que tener certeza es que no hay innovación sin fracaso. No podemos innovar
pensando que no vamos a fracasar en el camino. Entonces, asumamos que vamos a fracasar, demos por descontado que esa es una realidad que va a suceder, ¿sí? Y entonces, en vez de tenerle miedo, enfrentemos los retos, ¿sí? Y veamos cómo podemos aprender en el camino. La ignorancia es otro de los obstáculos. La falta de pensamiento crítico, de criticar la manera en cómo hacemos las cosas, ¿no? De quedarnos contentos, no, todo funciona bien porque así lo venimos haciendo. El problema de ese pensamiento es que cuando la competencia encuentra una mejor manera de hacerlo, en ese momento nos pueden desplazar. Entonces, continuamente tenemos que tener este pensamiento crítico, cuestionar el status quo, cuestionar las ideas, cuestionar la manera en cómo se hacen las cosas y siempre estar pensando en de qué manera lo podríamos hacer mejor. Y finalmente un tema de entorno de seguridad psicológica. La innovación la va a hacer el talento, la va a hacer las personas, pero si las personas no se sienten en ese entorno de seguridad psicológica donde puedan compartir sus ideas, por la razón que sea, a lo mejor no comparto mi idea porque alguien me la va a robar, o no comparto mi idea porque creo que me van a decir qué idea tan estúpida, por favor no vuelvas a hacer comentarios, mejor caer. Si no se genera ese entorno de seguridad psicológica, nos vamos a excluir de esos otros puntos de vista, de esas otras ideas y vamos a disminuir nuestra capacidad de innovación. Por cierto, algo que fomenta la capacidad de innovación es tener una cultura de inclusión y diversidad, ¿sí? La diversidad fomenta la innovación porque tenemos distintos puntos de vista de cómo resolver un problema o de cómo hacer las cosas. Entonces, estos son los obstáculos y hay que reconocer los obstáculos para tomar decisiones conscientes y empezar a desarrollar el hábito. Nuevamente, va a tomar tiempo, requiere disciplina, requiere esfuerzo. Vamos a vivir dolor, ¿sí? Pero tenemos que aprender a enfrentar el dolor. Y una vez que rompemos o vemos esas barreras que son imposibles de cruzar, la realidad es que esas barreras existen, pero una vez que las enfrentamos, se desvanecen. Y cuando esto empieza a ser una práctica, ¿sí? Es cuando ya empezamos a desarrollar el hábito, la organización empieza a caminar en otro sentido. Hay quien me dice, oye, pero yo no quiero desarrollar el hábito, yo prefiero invertir en otras empresas, startups que son mucho más innovadoras. O cuando salga la tecnología, prefiero adquirirla. Sí, todas son otras maneras de adquirir las capacidades de innovación, sin lugar a duda. Pero al final, ya sea que yo adquiera una innovación o que yo adquiera una startup que está innovando un aspecto del modelo de negocio o que yo desarrolle la capacidad de innovación, en los procesos de integración nos vamos a encontrar esas resistencias de todos modos. Entonces, no importa cuál sea nuestra estrategia para desarrollar o adquirir la innovación, la cultura de la innovación hay que desarrollarla en las organizaciones. Y el miedo nos detiene, ¿no? Entre el miedo y otros factores, la zona de confort. Pero me encanta esta analogía. Y aquellos que les gusta el ciclismo saben que solo hay dos tipos de ciclistas, ¿sí? Los que ya se cayeron o los que se van a caer. No hay de dos, no hay de otra. O sea, o ya te caíste y si no te has caído te vas a caer. Entonces nos vamos a caer, vamos a fracasar. No hay manera de evitarlo. Pero si ya sabemos que va a suceder, ¿qué sí podemos hacer? Primero es el miedo, no dejar que el miedo nos paralice, porque el miedo tiene una tendencia a paralizarnos, a no mover adelante, a quedarnos parado en una situación de estabilidad, ¿verdad? Pero pues, si tenemos que andar en bici y nos vamos a caer, bueno, pues que no nos paralice, que nos permite seguir adelante, pero con precaución. Pues me pongo el casco, me pongo rodilleras y puedo mitigar los riesgos. Pero al final la vida, fíjense, esta reflexión de Albert Einstein me encanta, es como montar una bicicleta. Si yo me subo a la bicicleta y me quedo parado, ¿sí? Pensando que estar parado voy a estar en una situación estable, esa situación estable es un falso sentimiento de seguridad. No me voy a mover para ningún lado y si estoy en la bici me voy a caer.
La manera de lograr el equilibrio, el balance, es empezar pedaleando, avanzando hacia adelante. Y lo que yo estoy administrando es el desequilibrio. Si la bici se me va hacia la derecha, muevo el volante y recupero el equilibrio. Y así es como vamos avanzando. Andar en bici nos permite seguir adelante. Y para llegar ya a las conclusiones finales, les quiero hablar de Jim Hines. Jim Hines fue el primer corredor que en 68, en las Olimpiadas en México, rompió la barrera de los 100 metros en 10 segundos. Pero antes de hacerlo, todos los que tenían algo que opinar, entrenadores, fisioterapeutas, especialistas, médicos, los que sabían de biomecánica, decían que para el cuerpo humano, ¿sí?, era físicamente imposible romper la barrera de los 100 metros en 10 segundos. Hasta que lo hizo Jim Hines. Y cuando le preguntaron cómo lo hizo, la respuesta de Jim Hines fue la siguiente. Primero yo nunca me puse la meta de romper la barrera de los 10 segundos porque yo ya sabía que era imposible. Entonces, ¿para qué me pongo una meta que es imposible? Pero mi meta era mi tiempo actual era de 10 segundos 14 centésimos. Entonces, la meta que me propuse fue la de disminuir mi tiempo en 14 centésimas, que era mucho más fácil de lograr. La carrera la dividió en 3 etapas, el arranque, ahora sí, la carrera de los 100 metros y el cierre. Y estudió qué necesitaba para cada una de las etapas. En el arranque necesitaba una salida explosiva, llegar a la máxima velocidad en el menor tiempo posible. Y entrenó para eso, ¿no? Entrenó sentadillas con pesos, generar esa fuerza explosiva. Para la carrera, resistencia, técnica. El cierre, nuevamente un cierre explosivo, echando el pecho para adelante. Y así fue como a cada una de las etapas, entrenando para esas etapas, le fue reduciendo centésimas de segundo a cada etapa, hasta que en el 68 fue el primer hombre que rompió la barrera de los 10 segundos. Entonces, ¿qué aprendizajes nos quedan? Primero, cambio de enfoque, ¿sí? No nos enfoquemos en lo que no se puede, enfoquémonos en lo que sí se puede lograr. Dividamos el problema en partes y recordemos que pequeños pasos nos van a llevar grandes distancias. Hagamos mejores pequeñas, pero que sean continuas. Empezamos a caminar, igual la innovación. Empecemos con pequeñas innovaciones, pero conforme lo vayamos a lograr, esas innovaciones, las nuevas innovaciones cada vez van a ser más aceleradas, ¿sí?, y más importantes. Celebremos los logros intermedios porque tenemos que motivarnos continuamente. Disfrutar el viaje y tener siempre una actitud posible. Y eso va a hacer posible lo que hoy nos pareciera imposible. Y ya para terminar, les quiero dejar esta reflexión final. La innovación es inevitable. Con nosotros o sin nosotros no lo podemos impedir, se va a dar, ¿sí? Entonces es mejor estar atentos, subirnos a la ola, inclusive ser líderes de la innovación. Porque si no podemos innovar, vamos a salir del mercado, seremos desplazados. Hay que empezar, solo hay que hacerlos. Y puse esa foto porque, recuérdense, hace 50 años, no, sí, en los 70, 50 años exactamente, 60 años, llegamos a la luna, la humanidad llegó a la luna. Hoy, luego salieron los Jetsons, ¿se acuerdan de esa caricatura? Pero hoy el turismo espacial ya es una realidad. Hoy ya no estamos pensando en la luna, hoy sí ya estamos pensando en ir, ¿sí?, y poblar Marte. Hay jóvenes que ya están desarrollando la impresión de casas 3D, esa tecnología que hemos visto para construir casas, pero realmente se está diseñando esa tecnología para llevárnosla al espacio y llevárnosla a Marte. Hoy ya tenemos estos cohetes que aterrizan de manera vertical, algo que no veíamos posible. Y eso empezó hace 50 años, y me encanta, voy a terminar con parte del discurso que dio Kennedy cuando dijo que se iban a poner el propósito de llegar a la luna, ¿no? Y dice, nos proponemos esta nueva aventura porque hay conocimientos que podemos ganar, porque hay nuevos derechos
que podemos ganar y porque se tienen que ganar y usar para el progreso de la gente. Decidimos ir a la luna en esta década y hacer además las otras cosas, no porque son fáciles, sino precisamente porque son difíciles, ¿sí? Porque son difíciles y esos objetivos van a servir para organizar y medir lo mejor de nuestras capacidades, ¿sí? Porque es un reto, además, que estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a posponer, pero que además vamos a ganar, ¿sí? Entonces entraron con la convicción de es algo que tenemos que hacer y vamos a ganar. Y efectivamente ese fue el resultado y eso es donde nos encontramos hoy. Piensen que hace 50 años llegamos a la luna y los astronautas no tenían ni la capacidad de cómputo, ni la capacidad de almacenamiento, ni de comunicación que hoy nosotros tenemos en la palma de nuestras manos. Si hoy nosotros tenemos eso, y hace 50 años se logró llegar a la luna, ¿de qué podemos ser capaces con la tecnología que hoy tenemos disponible? Yo con esto termino y creo que llegué casi al tiempo límite, ¿sí? Y bueno, si hay espacios, si hubo preguntas y respuestas, cuenten conmigo, yo aquí encantado de contestarlas. Agustín, muchas gracias. Creo que la información que nos compartes es de mucho valor. De igual manera, pues invitamos a los participantes que se enlazaron dentro de este webinar a compartirnos sus preguntas. Bueno, la primera es de Johanna Méndez. Nos menciona, Agustín, ¿qué consejos darías para incrementar la integración de empresas mexicanas a la industria aeroespacial? Es muy buena pregunta y antes también mencionó Oscar, nada más quiero decir, derrumbar paradigmas, ¿verdad? Hay que derrumbar paradigmas totalmente, es cuestionar el status quo. Oye, pensar cómo podemos hacer las cosas de manera mejor, porque luego nos quedamos con una idea de que así se hace y está bien y funciona, pero siempre hay una mejor manera. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Joana, mira, la mejor... Trataré, porque yo no soy un experto en la industria aeroespacial, pero algo que sí pueden hacer todas las empresas es conectar con la academia y crear este vínculo de industria aeroespacial, academia para dos cosas, para desarrollar talento, para desarrollar innovación e investigación, y luego está la industria proveedora de la industria aeroespacial. Si logran conectar los tres, la industria aeroespacial, que es punta de lanza, con la industria proveedora que suministra bienes, con investigación, desarrollo y talento de la academia, es de las mejores maneras de empezar a vincularse. Claro que sí. Muchísimas gracias, Agustín. De hecho, por aquí nos hacían un comentario que pudiera ser como que alguna estrategia o algún primer paso que las empresas pudieran realizar para romper esa zona de confort. ¿Cuál es la pregunta inicial que ellos se pueden hacer? A lo mejor si lo enfocamos un poco hacia las empresas de manufactura, ¿no? A lo mejor, ¿cuál pudiera ser ese primero darse cuenta de que se encuentran sumergidos dentro de este status quo, ¿no? Mira, la primera pregunta es, que yo haría es, ¿qué podemos hacer mejor? De lo que ya hacemos hoy, ¿qué podemos hacer mejor? Y vamos a encontrar que el diálogo no es tan fácil. Las ideas de qué podemos mejorar no van a salir. Vamos a notar que algunas personas prefieren no comentar, prefieren no decir nada, porque además tienen miedo. Es que si yo lo propongo, me va a caer la chamba a mí, ¿no? Lo van a observar y van a tener otras personas que sí son impulsores. No, es que podemos hacer esto. Pero la primera pregunta es eso. Ahora, en esa pregunta es bien importante que ustedes estén conscientes de cómo se está dando ese diálogo. Si no ven que es un diálogo abierto, quiere decir que las condiciones en la organización, en la cultura de trabajo, hoy no son las óptimas, ¿sí? Para que su equipo de trabajo proponga estas ideas, porque tienen miedo. No es que si digo esto, lo van a tomar a mal, van a sentir que estoy cuestionando al director o la manera. Hay que romper esas barreras.
Una recomendación es vean los 5 factores de equipos de alto desempeño. Busquen en Google 5 factores de equipo de alto desempeño y va a hablar de muchos de estos temas como punto de inicio. Segunda recomendación, empecemos poco, quick hits, iniciativas rápidas, cortas de 3 a 6 meses que podamos implementar. Si quieren de pequeño impacto, eso es correcto, pero es empezar a caminar, es empezar a dar los pasos, es empezar a generar el hábito. No podemos sacar el gran proyecto de innovación si no hemos recorrido esos pasos intermedios. Muchas gracias, Agustín. Tenemos una pregunta más de Germán y yo creo que con esta cerraríamos y creo que se enlaza mucho con lo que nos comentabas anteriormente. ¿Qué estrategia se pudiera hacer para involucrar a toda la organización en el proceso de innovación? Creo que va muy de la mano, ¿no? Fíjate, es una muy buena pregunta, porque además la resistencia al cambio, que es natural, siempre nos vamos a encontrar esa resistencia al cambio. Una muy buena manera de preparar las bases, de disminuir esa resistencia al cambio, es involucrar a todo el equipo en identificar los problemas y las soluciones. ¿Sí? Entonces, si yo tendría distintos grupos de trabajo, involucraría a las personas en focus groups, en reuniones, para trabajar coordinadamente. A ver, identifiquemos problemas. Estos son los problemas. Y dediquémosle media hora nada más a hablar de problemas. Y luego la siguiente media hora es nada más hablar de soluciones. Lo que hay que cuidar es que no sea un problema, una solución, un problema, una solución, sino nada más problemas y luego nada más soluciones y luego pasamos a una etapa de priorizar. Esos ejercicios de escuchar al personal que vive los problemas, que es el personal operativo, son muy buenos ejercicios, salen muy buenas ideas y si los empecemos a involucrar desde el diseño, cuando llegue ya la solución, la innovación, el proyecto, ellos van a estar muy dispuestos a implementarlo y apoyarlo. Perfecto, excelente. Pues Agustín, muchísimas gracias por esta plática tan enriquecedora. A nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial te queremos agradecer el que nos hayas compartido toda esta información, que has hecho también un espacio en tu agenda para poder transmitir este mensaje y sobre todo el poder incentivar a la industria, ¿no? A poder salir de esta zona de confort o más que salir es muchas veces darse cuenta que está uno involucrado en esa parte, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, a nombre de la Federación te agradecemos mucho el que nos hayas dado este espacio dentro de este webinar. Al contrario, muchas gracias por la invitación, encantado. Les mando la presentación también para que la puedan compartir. Excelente, muchas gracias, que era una de las preguntas que por ahí teníamos. Sí. Y para la audiencia, recordarles que, bueno, estamos ya próximos a nuestra siguiente edición de nuestro seminario Ser Proveedor Aeroespacial, que va a ser el 26 de enero en la ciudad de Mexicali. Ya estamos generando los registros. Por favor, envíenos algún correo a contacto@femia.com.mx en caso de que tengan dudas, comentarios o también poder realizar su registro. Con gusto lo recibimos en este correo electrónico. Nuevamente, invitarlos a participar del 26 al 29 de abril dentro de FAMEX. El país, el partner country en esta ocasión va a ser Francia. Y pues es el foro aeroespacial por excelencia para el sector aeroespacial en México. Y no me queda más que agradecerles este tiempo de estar en contacto con nosotros, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en YouTube. Todas nuestras sesiones son grabadas y transmitidas en YouTube. Y pues agradecerles el que estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias.